Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos López. Soy consultor del área de soporte de la línea Cactus HCM. Bueno, en primer lugar, desde Digital Web queremos extender un caluroso saludo, esperando que se encuentren muy bien de salud junto con sus familias, sus seres queridos y todas en su organización en tiempos de COVID-19. Pues nuevamente agradecerle la asistencia a esta conferencia. Vamos a hacer una revisión de los cambios del cálculo de retención en la fuente teniendo en cuenta la contribución solidaria COVID-19. Pues realmente es la contribución y el aporte y el impuesto. Entonces, para revisar estos temas, pues la agenda que vamos a seguir es la siguiente. Entonces, inicialmente vamos a revisar el contexto normativo. Se va a hacer una revisión pues, de lo que teníamos pues, antes de entrar en la contingencia del COVID-19 y pues vamos a mirar el decreto que puntualmente nos atañe para la conferencia de hoy, que tiene que ver con los aportes voluntarios y el impuesto sobre el COVID-19. Revisado ese contexto normativo, pues vamos a mirar cuáles son los cambios puntuales en la herramienta a nivel de parametrización y de visualización de este nuevo impuesto y cómo se ve reflejado en el proceso de retención en la fuente, que es en lo que nos atañe. Vamos a mirar unos ejercicios prácticos, pues donde se va a revisar para las personas que les aplica esta deducción, o sea, este impuesto, cómo se comporta en la retención y en el caso de las personas que quisieran hacer este aporte voluntario. Y por último, vamos a terminar con la sección de preguntas y respuestas. Entonces, iniciemos. El contexto normativo. Teniendo en cuenta la declaratoria económica, social y económica establecida mediante el decreto 417 de 2020, pues el legislativo ha emitido una serie de decretos que lo que buscan es mitigar los efectos negativos de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Estos decretos o todo lo que ha emitido el gobierno han afectado a diferentes sectores, pues como todos sabemos ahorita el tema de manufacturas y del sector construcción, pues digamos que a raíz del confinamiento, pues son sectores que se han quedado completamente quietos. Entonces pues el gobierno ha decretado una serie de medidas pues para evitar que la ralentización de la economía pues tenga peores efectos a futuro sobre el país. Puntualmente se expidió el decreto 568. Este decreto afecta a los servidores públicos que trabajan directa o indirectamente y hace un marco para el aporte de un impuesto COVID-19 o un aporte voluntario. Pero antes de entrar en materia con lo que hace puntualmente o lo que está decretado en esta legislación, pues vamos a hacer una revisión rápida del marco normativo de la retención en la fuente, o sea, cómo veníamos antes de que se presentara o que se expidiera el decreto 568. Bueno, la retención en la fuente pues es un anticipo del impuesto de renta y complementarios. Entonces pues al tratarse de un tema de impuestos pues su marco normativo lo da el estatuto tributario. En los artículos 383 y 385 pues nos definen la retención y los procesos de retención, el método 1 y el método 2. También nos definen la tarifa para el caso del método 1 y en últimas esta tarifa pues va a ser la que utilicemos en los procesos de recálculo de porcentajes de retención pues para definir ese porcentaje fijo que le vamos a aplicar a nuestros trabajadores. En los artículos 126-1 y 126-4 se establece todo el procedimiento para el tema de las cuentas AFC, ahorro fomento a la construcción, y las pensiones voluntarias. Pues es de aclarar que estos artículos fueron modificados por la ley 18 y 19 en cuanto al tema de su comportamiento dentro de la depuración de la base de retención en la fuente. Entonces, pues estos artículos también nos dan ese marco para el manejo de ese deducible. El artículo 206. Este artículo nos habla sobre la renta exenta. Esa que hallamos después de hacer la depuración de AFC, de pensión voluntaria, de los deducibles, nos indica pues que es el 25% de esta base ya calculada con un tope mensual de 240 OETs, que a su vez, pues para procesos periódicos como el recálculo, pues tendrá que
hallarse ese valor anual que se debe aplicar para la renta exenta. Esto está en el artículo 206. La ley 1943 o ley de financiamiento. Esta ley es importante, ¿por qué? Porque nos da el marco del concepto de aportes voluntarios a pensión obligatoria. Entonces, pues en el artículo 23 se modifica el 55 del Estatuto Tributario, se hace la mención de los aportes voluntarios a pensión obligatoria, se constituye este aporte como un ingreso no constitutivo de renta y lo limita hasta 2.500 VTs por año. Entonces, pues es importante, obviamente, esa ley de financiamiento porque muchas personas se acogieron a realizar estos aportes voluntarios a la pensión obligatoria. En el artículo 333, que modifica, el artículo 33, perdón, que modifica el 336 del estatuto, nos habla pues del tope del 40%. Se define un tope del 40% para efectos de los deducibles de retención. Si bien este tope pues tenía un tope en términos de VTs de 5.040 VTs, con el decreto 2250-2017 se reafirma pues que este tope anual es llevado a un valor mensual para determinar las 420 VTs, que sería parte de nuestra validación dentro de los deducibles de retención que aplicamos en el proceso de retención mensual sobre salarios. Entonces, pues, definen el tope del 40, 5.040 anuales y las 420 VTs que se manejarán para el proceso mensual. Bueno, aquí entramos en materia. Ya con este marco, pues, que era lo que veníamos manejando antes del tema del COVID-19, pues era como se venía haciendo la depuración de la retención. Entonces teníamos pues un nivel de ingresos, unos ingresos no constitutivos de renta, unos deducibles de retención, salud, dependientes, medicina prepagada, el tema de las AFCs, de las pensiones voluntarias y la renta exenta. Con el decreto 568, que como se indicó anteriormente, nos aplica para los servidores públicos directos e indirectos, se generan dos nuevos conceptos un nuevo impuesto y un aporte. El primero está en el artículo 1, donde se establece el impuesto COVID-19 a partir del 1 de mayo, y puntualmente en el decreto dice que el valor del impuesto por el COVID-19 será tratado como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional en materia de impuestos. Entonces, pues, ¿dónde nos ubica esto? Nos ubica este descuento por el impuesto en el mismo rubro de la salud, de la pensión obligatoria y de los aportes voluntarios a pensión obligatoria. Entonces, pues, obviamente, y hago un paréntesis acá, pues partiendo del hecho de todo lo establecido en el manual funcional del Service Pack, perdón, del Hotfix 103.2, tengan en cuenta que en este Hotfix y en este manual se explicó todo el tema de parametrización de esos nuevos conceptos, tanto del impuesto como del aporte, con sus respectivos conceptos de descuento y reajuste, a nivel de efectos en la nómina, rangos y demás. Pues teniendo en cuenta esa parametrización que está definida en este manual, ya podemos hablar de que tenemos el concepto tanto de impuesto como de aporte. El concepto de aporte, pues, se establece dentro del decreto, que es para los funcionarios que ganan o que tienen abonos en cuenta menores a 10 millones de pesos. Entonces, pues digamos que para contextualizar un poquitico y con base en lo definido tanto en el decreto y las explicaciones a nivel de parametrización que se dieron en el Hotfix 103.2 en el manual funcional. Tenemos digamos que dos campos de acción. El primero es el impuesto. El impuesto lo aplica a las personas que ganen 10 millones o más del sector público. A esas personas tendrán, o sus empleadores tendrán que proceder con la retención de un dinero de acuerdo a lo definido en la tabla que está en el decreto. La tabla define unos rangos de ingreso, hace unas operaciones y dice cuánto, de acuerdo a lo que gane cada persona, tendrá que retenerle por concepto del impuesto de COVID-19. En el artículo 9 pues se abre la opción para las personas que no tienen este nivel de ingresos, o sea que ganan menos de 10 millones,
pero pues que quieren hacer este aporte y solidarizarse pues con el Estado para que pues todos estos aportes sean replicados o sean repetidos a favor de la población vulnerable y la que está definida puntualmente en el decreto, porque pues digamos que estos ingresos o estos dineros que se recojan tienen una destinación ya clara definida por el decreto. Entonces, pues por un lado están las personas que tienen el tema obligatorio, que es un impuesto, y por el otro está para las personas que quieran hacer ese aporte voluntario. Artículo 1, artículo 9. Hay que aclarar que la DIAN emitió un concepto donde recalca y ratifica lo dicho en el decreto, y dice, mire, tanto el impuesto como el aporte son catalogados como ingresos no constitutivos de renta. Y hace esa aclaración porque más adelante cuando revisamos el tema de los ejemplos, de los ejercicios prácticos, el hecho de tener claro cuál es el manejo que se tiene que dar a este impuesto o este aporte, pues nos va a cambiar todo el tema de depuración de retención y por ende los valores a retener a las personas. ¿Listo? Entonces, este era el marco, digamos que un vistazo rápido al marco normativo, revisar puntualmente y lo que atañe esta conferencia, que es el efecto sobre el cálculo de la retención mensual, los efectos del decreto 568 para el cálculo mensual y pues dar como un marco, pues para que en caso de que nuestros colaboradores en algún momento tengan alguna duda sobre por qué me hacen el descuento o sobre qué se basa o por qué no me afectó, porque yo esperaba que me llegara menos retención, pues digamos que este marco nos permite decirle con claridad, mire, teníamos esta situación, nos presentan este decreto que se rige bajo estos dos puntos. Perfecto. Obviamente, y hago claridad nuevamente, todo el tema del manual funcional del Service Pack 103.2. Digamos que es importante que este manual se haya leído y se haya comprendido en su totalidad, que se hayan hecho las parametrizaciones en cuanto a crear los conceptos, en cuanto a crear los conceptos de ajuste y de reajuste, que estén asociados como debe ser en el proceso de nómina, para que lo inicial, que es que liquide el concepto, esté bien, para que ese concepto liquidado nos haga los efectos en retención que debe hacer y que les voy a explicar más adelante. Entonces, con esto cerramos el contexto normativo. En Cactus. Bueno, en Cactus, como les dije, pues, partiendo del hecho de la correcta parametrización definida en el Hotfix 103.2, pues realmente a nivel de parametrización es muy corto, la verdad. Simplemente tenemos que hacer la revisión del prototipo de base de retención en la fuente. Entonces lo que debemos hacer es ir y buscar nuestro prototipo de base de retención en la fuente y hacer la inclusión de estos conceptos. ¿Pero qué conceptos son los que vamos a incluir? Hay que incluir el impuesto obligatorio COVID-19, el concepto como tal, el aporte voluntario de COVID-19. Recuerden que estos conceptos son los que pues en el manual vienen definidos en el DigiFlac 195 y 196, y hay que colocar el concepto de devolución de aporte voluntario. ¿Por qué el concepto de devolución? Porque para el caso de los clientes que hacen liquidación quincenal, pues puede generar un concepto de devolución para esos aportes voluntarios que se da con la liquidación de la segunda quincena del mes. Entonces es claro que debe estar incluido este concepto para que haga todo el efecto en el proceso de retención. Entonces, solamente tenemos que arreglar en el prototipo de hacer retención en la fuente e incluir estos conceptos. Ya el liquidador de nómina, pues con los ajustes que se han dado producto de los hotfix que hemos liberado, pues ya los va a leer y va a realizar la operación que debe realizar. Que tenga en cuenta estos conceptos como ingreso no constitutivo de renta dentro de toda la depuración de retención en la fuente. ¿Listo? A nivel de parametrización, esa sería la parametrización adicional que debemos hacer. ¿Dónde más encontramos los cambios? En bases de retención en la fuente. Entonces, pues ustedes saben que uno corre el proceso de nómina
y el proceso de nómina para temas de retención, pues alimenta en esta tabla de bases de retención en la fuente. En esta tabla uno, ¿qué hace? Pues tiene la depuración que hace el sistema de la retención, le muestra el total de ingresos, cuánto fueron aportes voluntarios, cuánto la renta exenta, los deducibles que le haya aplicado, y para efectos y dentro de la respuesta al decreto, pues dentro de bases de retención se creó un campo que se llama impuesto o aporte COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo yo tengo un servidor público que pues cumple las condiciones para tener el impuesto, no sé, gana 15 millones de pesos, y hecha la depuración definida en el decreto, con la tabla que está puntualmente en el decreto, le hizo una retención de impuesto por COVID-19 de 3.640.000, pues yo puedo ir en el programa de bases de retención y hacer la revisión de que el sistema me esté llevando los valores correctos. O sea, que si le desconté por impuesto de COVID 2 millones, pues en ese campo que se llama impuesto de aporte COVID-19, pues estén los 2 millones, los 3 o lo que corresponda. También para qué nos sirve esto y por qué, porque un campo adicional y no agrupado todo, por temas de depuración, por temas de revisión. Entonces, lo que busca la herramienta es que el proceso de depuración de retención en la fuente sea lo más claro posible, para que a su vez, y en caso de presentarse alguna inquietud por parte de un colaborador, pues se pueda mostrar claramente dónde están cada uno de los aportes. Entonces, obviamente las actualizaciones de los hotfix, pues lo que tenemos que hacer en la validación de nómina y puntualmente de retención es que pues esté este campo y que esté llevando los valores, liquidados en la prenómina. ¿Listo? Eso sería a nivel de gastos. A nivel de gastos tenemos que arreglar el prototipo de base de retención y en bases de retención en la fuente, pues hacer la revisión de que nos esté llevando el valor efectivamente liquidado en el proceso de nómina. A nivel de cactus, pues sería todo el proceso que tendríamos que llevar, pues que tendríamos que hacer la revisión. Nuevamente hago la salvedad. El proceso que yo les muestro acá, pues realmente es muy pequeño, son apenas 2 programas. Pero lo que hay detrás de todo esto es la parametrización del hotfix 103.2. Digamos que ese es el insumo para que todo esto nos funcione. Entonces, obviamente, en caso de llegar a presentar alguna inconsistencia, pues nos remitimos primero a esa parametrización, que nuestros conceptos estén bien asociados con sus conceptos de evolución y ajuste, que estén en los prototipos que deben estar de acuerdo manual, que estén asociados a los digiflag que deben estar asociados, para entrar a hacer la revisión. Bueno, entonces pues hecha la contextualización normativa y los cambios en datos, he preparado pues unos ejercicios con respecto a cómo es la depuración. Los preparé en Excel para que a su vez sepamos qué vamos a ver reflejado en el sistema sobre el proceso de retención en la fuente. Entonces este es el primer ejemplo. Teniendo en cuenta que en el decreto 558 y posteriormente en el 686, pues se hizo la salvedad con respecto a, uno, al tema de Fondo de Solidaridad y Subsistencia, pues que no estaba bien definido en el 558, y dos, con respecto a acogerse o no al pago de pensión sobre el 3 o el 16. Entonces contextualizo un poquitico, o sea, la claridad que se hizo es que si yo como colaborador de una empresa decido no acogerme al 3%, sino al 16%, teniendo de fondo, no sé, las razones que considere, no sé, porque estoy próximo a pensionarme o porque quiero continuar cotizando el 16%, pues digamos que ahí se hace una diferenciación en cuanto al reporte a los recaudadores de todo el tema de seguridad social y con respecto al tema de depuración de retención en la fuente. Entonces, en este ejercicio práctico, ¿qué les voy a mostrar? Primero les voy a mostrar una persona que tiene ingresos mayores a 10 millones, que se le aplica su impuesto de COVID-19 para el caso en que tenga una pensión cotizada al 16%, o sea, 4 y 12, o una cotización de pensión al 3%, o sea, 0.75 y 2.25. Entonces, este es el primer ejemplo.
Esta es una persona que no se acoge al decreto 558, tiene una asignación básica de 25 millones, tiene una prima técnica de 2 millones y una prima especial de 3 millones y medio. Eso nos da un total de ingresos de 13 millones 500. En este pues, ejercicio hicimos el supuesto que es una persona que está en procedimiento 2, con una retención, un porcentaje de retención fijo mensual del 13%. Obviamente, pues por este nivel de ingreso nos da que la persona está topeada a nivel de seguridad social, es decir, supera los 25 salarios mínimos legales vigentes para efectos de seguridad social. Entonces, por eso la salud, la pensión y el fondo de subsistencia están calculados sobre este valor. Adicional, en el supuesto, pues colocamos una aporte a pensión obligatoria por 1 millón. Es una persona que sí tiene dependientes, que generó un certificado de medicina prepagada por 500.000 y pagó unos intereses de vivienda en el año anterior por 1 millón de pesos. Listo. Entonces, lo siguiente, o en esta parte aquí abajo, está el cálculo del impuesto COVID-19. Entonces, teniendo en cuenta los abonos en cuenta, tal cual como lo dice el decreto, pues son 30 millones 500. De acuerdo a la tabla que está estipulada en el artículo primero del decreto, dice que debemos descontarle 1.800.000 y que dado ese nivel de ingreso se calcula el 20% como el impuesto COVID-19. Entonces, pues esa fue la operación, los 30 millones 500 menos el 1.800.000 y ahí nos darían los 5 millones 740, que es el 20% de esos 28 millones como impuesto. Digamos que aquí ya tenemos el insumo para proceder a la depuración de la retención en la fuente. Entonces, procedemos. Total de ingresos, 30 millones. Ingresos no constitutivos de renta. Entonces, aquí tienen digamos que una anotación. ¿Qué lo constituyen? En este caso, con un aporte del 16%, es decir, digamos que aportes de pensión en condiciones normales. Pues la suma de la salud, la pensión, el fondo de solidaridad, el fondo de subsistencia, la pensión obligatoria y el valor del impuesto COVID-19. Aquí, en esta parte naranja, en esos 8.934.000 son los que nos están mostrando esos ingresos no constitutivos de renta, pues haciendo caso a lo que viene en el decreto y pues a lo que previamente ya estaba determinado como ingresos no constitutivos de renta. Ya sobre esta base, que es la base 1, pues que es la primera depuración, que sería ese total de ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta, revisamos las rentas exentas por AFC y pensión voluntaria, que pues para el caso del ejemplo no incluí. Pasamos a los deducibles de retención, pues obviamente el nivel de ingresos para dependiente nos genera un deducible al tope, que serían las 32 VTs, la medicina prepagada, los intereses de vivienda. Ya con base en eso pues revisamos la renta exenta. La renta exenta se revisa a la luz de las 240 VTs y tenemos una base gravable. Ahora bien, digamos que esa fue una primera depuración, pero pues recordémoslo, el tema del 40% de la ley de financiamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos ese 40% de la base 1, que es tal cual como nos indica la ley que se debe depurar. Se revisa el 40%, ese 40% también se revisa desde las 420 VTs, ¿verdad? Y después comparamos todos los deducibles que estamos aplicando después de los ingresos no constitutivos de renta. ¿Qué deducibles serían? Pues dependientes, medicina prepagada, intereses de vivienda y la renta exenta. Pues cuando comparamos los deducibles frente a los topes que determina la ley, pues claramente esos deducibles no superan el tope, por lo cual la base gravable sigue siendo la misma. Ya lo que procede es el porcentaje de retención a aplicar, que pues como ya indicamos al inicio del ejercicio, es del 13%, y eso nos generaría una retención para ese mes, para ese ejemplo, de 1.845.000 pesos. Ese escenario nos cambia bastante cuando pues la persona ya no está cotizando al 16 sino al 3. Nos va a cambiar en el hecho de que a una cotización menor pues unos ingresos no constitutivos de renta van a ser menores, que es el siguiente ejemplo. Entonces, una persona con salario alto cotizando pensión al 3%. Entonces aquí va a ir un poquitico más rápido. Entonces tenemos el mismo nivel de ingresos,
pues salud sí va al tope de los 25 salarios, pensión va al 0,75, fondo de solidaridad y subsistencia pues ya no nos aplica decreto 686, mantenemos la pensión obligatoria, mantenemos los dependientes, en últimas el impuesto COVID pues va a ser el mismo, pues porque los ingresos fueron los mismos. Hacemos nuevamente la depuración de la retención, pero pues obviamente los ingresos no constitutivos de renta han disminuido considerablemente, lo cual pues al final de la depuración, que es exactamente el mismo ejercicio anterior, pues nos va a dar un mayor valor a retener, con un porcentaje fijo de retención. Entonces pues hay que tener pues muy claro esto porque tanto el impuesto COVID como la cotización que se defina para pensión, pues van a tener efectos directos en los temas de retención en la fuente. ¿Por qué? Porque nos van a cambiar esta base, porque la base, el valor de los ingresos no constitutivos de renta van a ser menores y pues lo que vamos a depurar de la base total de ingresos, pues también va a ser menor. Entonces digamos que ahí están los dos escenarios, una persona que cotiza al 16%, otra persona que cotiza al 3%, y pues los efectos que tienen en la retención. Importante donde nos ubica el decreto, el impuesto como un ingreso no constitutivo de renta y el efecto que esto tiene, pues porque en últimas este impuesto, digamos que los ingresos no constitutivos de renta no tienen un tope, o digamos que el tope ya está previamente definido. Para seguridad social son 25 salarios, para los aportes voluntarios a pensión obligatoria son las 2.500 VTs, y para el caso del impuesto COVID-19, pues será la tabla que está estipulada en el decreto 568. ¿Listo? Entonces, pues, este ejemplo es para una persona, perdón, es para una persona que tiene ingresos altos, que es servidor público y que se debe hacer la aplicación del impuesto COVID-19. Para tener en cuenta, pues estos 5.740.000 van a ser el valor que nos tiene que aparecer allá en bases de retención en la fuente, en donde dice impuesto o aporte COVID-19, este valor es el que tiene que llevar allá, pero este valor también es el que tiene que aparecer en la nómina como descuento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El siguiente ejemplo es para una persona pues, que no cumple las condiciones para que se aplique el impuesto por COVID-19, pero la persona quiere hacer un aporte solidario para ayudar a contrarrestar los efectos y que este dinero pues, pueda llegar a la población vulnerable definida en el decreto. Entonces, en este caso tenemos una persona con una asignación de 5 millones, una prima técnica de 2 millones para un total de ingresos de 7 millones. Pues para efectos de cálculo también la dejamos con porcentaje fijo de 4,3 y procedemos, o sea, pues salud sobre la base, partiendo del hecho de que estamos haciendo una aporta pensión del 16%, entonces tendríamos que de salud tenemos 280.000, de pensión 280.000, fondo de solidaridad y o subsistencia 70.000, él no tiene aporte a pensión obligatorios, tiene dependientes, no tiene prepagada y tiene intereses de vivienda. El impuesto COVID, aquí en la parte de abajo. Entonces, para unos ingresos de 7 millones de pesos, de acuerdo a la tabla, dice que debemos descontar 6.144.321 pesos, y a ese valor le sumamos aproximadamente 310.000. Es el valor que está en la tabla. Pues como ya todos la conocen, la tabla para el caso de los aportes voluntarios nos define unos rangos salariales, ¿cierto? Y sobre esos rangos salariales nos define, se define un valor a descontar y un valor a sumar para definir lo que vamos o ese aporte solidario que va a hacer esa persona. Digamos que con esto lo que se busca es que, dado el rango de salario, se defina un valor puntual del aporte y que no sea a discreción de cada persona decir, no, yo me gano menos de 10 millones y quiero aportar 500.000 o 200.000 o 50.000, sino que el decreto ya lo que les dice es, mire, listo, si usted quiere hacer un aporte voluntario, usted lo puede hacer, digamos que dadas las condiciones y del decreto, pues usted no está obligado, pero si usted lo quiere hacer, mire, sobre esta tabla va a ser para que las personas sepan si quieren hacer ese aporte, pues cuánto les estarían descontando. Aquí otra vez vamos pues a la depuración total de ingresos de la persona.
los ingresos no constitutivos de renta, pues que va a ser salud, pensión, fondo de solidaridad, y en este caso el valor del aporte COVID-19. Ya sobre este valor, pues la primera base, la persona no tiene AFC, no tiene pensión voluntaria. Para el caso de dependientes, pues claramente el nivel de ingreso no va para que supere el tope del 10%, entonces se le aplica el 10%. Los intereses de vivienda que certificó, la renta exenta, pues a toda luz no supera el tope de los 8 millones definido mensualmente. Y volvemos a hacer la validación del 40%. Entonces tomamos pues del total ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta, lo multiplicamos por el 40%, nos da 2.373.000, el tope de las 420 VTs, que son aproximadamente 15 millones de pesos, 14.954.000, y revisamos el total de deducibles aplicados a la persona, que nos dio 2.270.000. Entonces, pues claramente los deducibles que se aplicaron pues no superó ninguno de los topes, ni el del porcentaje ni el de las VTs definido mensualmente, y aplicamos el porcentaje de retención. En este caso, y para el ejemplo, fue el 4,3, que nos da una retención a aplicar de 157.000 pesos. Ahora, al igual que con el impuesto, pues al generar un aporte de pensión, o si la persona se acogió al aporte de pensión sobre el 3%, pues al hacer la depuración, vamos a ver cuáles son los cambios. Entonces, pues bueno, el mismo nivel de ingreso, los 7 millones, salud, pues serán los 280.000. Obviamente, una pensión calculada al 0.75, pues muestra la reducción, 52.500, yo no aplicaría fondo de solidaridad y o subsistencia. Mantenemos los dependientes, mantenemos la medicina prepagada, y pues para efectos del aporte, pues es el mismo, ¿no? Porque pues es el mismo nivel de ingresos, entonces será el mismo valor del aporte COVID-19. Venimos nuevamente aquí a la depuración. Entonces, pues el total de ingresos, los ingresos no constitutivos de renta, nuestra primer base, pues que es el total de ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta. Ahí empezamos la depuración de las AFC, si tuviera pensión voluntarias, dependientes, medicina prepagada, interés de vivienda, es lo que ya todos conocemos, la renta exenta, obviamente revisando que no se superen topes, y después revisamos el tope del 40, las 420 VTs, y pues evidenciamos que en este punto pues el total de deducibles tampoco supera estos topes. Entonces se mantiene la base gravable que hallamos después de la renta exenta, se aplica el porcentaje de retención, y pues vemos que la retención se nos sube a 167.000 pesos. Bueno, digamos que estos ejercicios lo que buscaban dentro de la conferencia que les estamos presentando desde Digital es ver dónde realmente están ubicados este impuesto COVID y este aporte COVID, y cómo, como les explicaba hace un momento, esto puede generar una variación tanto en ese tope del 40% como en la aplicación de deducibles. Porque si en alguno de estos ejemplos, si se pueden dar cuenta, el valor entre el total de deducibles y la renta y el tope del 40%, pues la diferencia era muy poca. Total que si esta persona ha hecho un aporte a pensión voluntaria o una AFC, pues muy probablemente tuviéramos que aplicar el tope del 40%. Entonces, y ese 40% se ha afectado por el cálculo de los ingresos no constitutivos de renta, que fue lo primero que descontamos del total de ingresos cuando empezamos a hacer la depuración. Entonces, digamos que ese es el ejercicio. Estos son los ejercicios prácticos que teníamos desde Digital para presentarles hoy. La idea es tener claro a nivel de retención cuál es el alcance del decreto, dónde se ven reflejados estos cambios, tanto a nivel conceptual, o sea, de proceso, como el que les estoy mostrando, como en la herramienta. ¿Para qué? Para que tengamos pues los insumos necesarios al momento de una validación, de una revisión, de una auditoría, pues tener claro dónde están ubicados cada uno de estos procesos y dónde están los conceptos. Como les he reiterado durante toda la conferencia, es supremamente importante que lo que se define en el manual funcional del HOTPIC 103.2 esté hecho muy al detalle, muy consciente y con pues
pleno entendimiento del trabajo que se está realizando. Entonces, pues aquí terminaría el ejercicio práctico. Pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, preguntas y respuestas. Ana Arias nos pregunta, dice, veo que esto aplica solo para servidores del sector público, pero si en una entidad privada algunos funcionarios hicieron una donación a la Fundación Solidaridad por Colombia y esta entidad emitió un certificado para deducirlo en la declaración de renta, ¿debimos deducirlo también en la depuración de su retención en la fuente? Gracias. Bueno, Ana, la respuesta ahí es no. No, esto solo aplica para el concepto del impuesto solidario de aporte voluntario COVID-19, según decreto 568, que estipula que las empresas públicas, mixtas y a pensionados, entre otros, no porque no son impuestos, sino donaciones. Entonces, pues claramente en tu caso fue una donación y en esto se está haciendo como un impuesto y en el caso de los que ganan menos de 10 salarios, pues es un aporte. Liliana Ortiz nos pregunta, agradezco me indiquen en cuál actualización está esta versión de bases de retención. Liliana, esta se encuentra actualizada en el hotfix 20.05.1.106 que se publicó el miércoles 6 de mayo. La versión del programa KNM Basre, pues para que la valides, hecha la actualización de este hotfix es la 20.0.2.2. Como les decía, pues realizados las actualizaciones publicadas por Digital, pues de todas maneras ahí en el manual funcional dicen cada una de las versiones, entonces pues para hacer las validaciones de estas versiones que te estoy indicando, puedes remitirte al manual y pues obviamente al aplicativo abrimos el programa ahí y revisamos la versión. Bueno, otra pregunta nos dice, ¿me recuerda si el impuesto y aporte es ingreso no constitutivo de renta? Es decir, ¿cómo parametrizo en el sistema? Bueno, entonces parte de lo que está en el manual funcional del 103.2, entonces se debe parametrizar en los DigiFlag los conceptos del impuesto solidario y aporte solidario COVID-19, cada uno respectivamente en los DigiFlag 195 y 196. Y los conceptos creado impuesto, aporte y devolución se relacionan en el prototipo de base de retención en la fuente, pues con las características T promedio G, y así ya el sistema los tomará internamente como un ingreso no constitutivo de renta. Es solo con esos tres conceptos. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿cómo debe ser esa parametrización de los conceptos y posteriormente en el prototipo de base de retención en la fuente? En estos momentos les vamos a compartir la encuesta pues, respecto a la conferencia. Su opinión es muy importante para Digital Well, entonces los invito a que por favor respondan la encuesta y nos dejen saber sus opiniones respecto a esta conferencia. Sigo con preguntas. El decreto 568 habla que existen excepciones para este impuesto COVID-19. ¿Cómo se parametriza la aplicación para que no genere este descuento a estas personas? Bueno, se creó la variable APO COP19
como una variable adicional. Esta se asocia a detalle de contratos como N. Con esto el sistema realiza la validación para no generar ningún descuento. Entonces, esto es parte de lo que viene en el manual técnico. Wilson Mena Piñero nos pregunta, buen día, agradezco si nos comparten la presentación y la nueva tabla con los impuestos a retener por aportes COVID-19. Bueno, pues en las memorias de la presentación y pues obviamente en el decreto está la tabla, ahí lo puedes revisar artículo 1, artículo 9, y ahí nos dicen los rangos, que digamos que eso fue con lo que se hizo el ejemplo, ¿no? Entonces, puntualmente, vas al decreto, igual en el manual funcional también están estos valores, pero puedes ir al decreto, artículo 1 y artículo 9, ahí están las dos tablas. En el caso del impuesto solidario, pues te la voy a referenciar rápidamente. La tarifa del impuesto solidario por el COVID-19 se determinará de manera progresiva sobre la base gravable que trata el artículo 5 del presente decreto legislativo, de acuerdo con la siguiente tabla y en consideración a la capacidad económica de los sujetos pasivos, o sea, a quienes les aplicamos el decreto. Entonces dice que si el rango de salarios es de 10 millones y menor a 12 millones 500, habrá una tarifa del 15%. ¿Y sobre qué base se aplica esa tarifa? Sobre los abonos en cuenta, salarios, honorarios, mesada pensional, restándole 1.800.000 y a este valor le aplicamos el 15%. Para personas que ganen entre 12 millones y medio y 15 millones, entonces la tarifa bruta es del 16%. ¿Cómo lo calculamos? Pues serán los salarios, honorarios, mesada pensional, menos ese factor del 1.800.000 por el 16. Para personas que ganan entre 15 millones y 20, pues la tarifa marginal, perdón, la tarifa bruta será del 17% y la base igual. El total de estos salarios, honorarios o mesadas pensionales menos el 1.800.000 por el 17%. Para los que ganen 20 millones o más, entonces la tarifa es del 20%, que fue digamos que ese fue el que aplicó para el ejercicio práctico que les mostré. Salarios, honorarios, mesada pensional menos el factor del 1.800.000 por el 20%. La tabla la tabla para los aportes voluntarios, esa sí es un poquito más compleja. Digamos que no tiene un factor como tal como el 1.800.000, pero sí trae una serie de condiciones para definir ese aporte. Como les dije hace un momento, pues no es que cada persona aporta lo que quiera aportar, sino está regido por esta tabla. ¿Qué nos dice la tabla? Para no detenerme ahí en el artículo 9. Personas que ganen menos de 1.755.606, pues no hay cómo hacer ese aporte voluntario porque la tabla no los estipula. Para ellos hay una tarifa marginal del 0%. Si el servidor público se gana entre 1.755.606 y 2.633.409, se restará el 1.755.606, o sea, el rango inferior, y se multiplicará por 4. Se resta ese valor y se multiplica por 4. Si la persona gana entre 2.633.000 y 4.389.000, pues la tarifa marginal es del 6. Entonces lo que se hace es que se toma este valor, se le resta el rango inferior, que serían los 2.633.000, se multiplica por 6 y se suma 105.336. Y para no alargarme tanto con esto, ahí en la tabla, realmente es que esta es un poquitico más compleja, ahí lo que tú haces es validar cuáles son los valores que puede aportar cada persona de acuerdo a su rango. Ubicas los ingresos dentro del rango y le aplicas lo que dice la tabla. Esta se parece mucho como a la del método 1 de retención. Nos preguntan, dijiste artículo 1 y es artículo 6. Sí, en la primera quincena el empleado genera aporte voluntario, pero pues en la segunda le corresponde aporte obligatorio. ¿Qué hace el sistema? Bueno, en este caso el sistema internamente realiza el recálculo mensual para definir si le corresponde aporte obligatorio y si es así realiza una devolución con el valor descontado de aporte voluntario y genera el descuento de concepto para aporte obligatorio. Es por eso que se incluyen los tres en el prototipo de base de retención, precisamente para que
en este tipo de situaciones se haga la revisión puntual o sea, el sistema esté en la capacidad, el sistema está en la capacidad de identificar, recalcular y aplicar lo que corresponda. Diana Marcela Salazar Guzmán nos dice: buenos días, para la suma de los ingresos mensuales se deben tener en cuenta la bonificación de servicios prestados y las vacaciones para el cálculo de los ingresos del COVID-19. Respuesta: buen día, el decreto 568 aclara que ninguna prestación social se tiene en cuenta para definir la base del aporte voluntario u obligatorio. ¿Listo? Entonces, pues, esta sería la respuesta respecto a esos conceptos puntuales. Wilson Mena Piñeros. Para el cálculo semestral de porcentaje fijo, estos aportes se deben tener en cuenta y en caso afirmativo tendrá igual tratamiento que los aportes obligatorios y voluntarios. La respuesta es sí. Se debe tener en cuenta dentro de la apuración del porcentaje fijo de los ingresos no constitutivos de renta, aporte voluntario, aporte obligatorio y pensión obligatoria. Era también lo que les comentaba. Obviamente esto va a tener impacto en todos los procesos que se adelanten, pues porque han sido descuentos efectivos y hay una normatividad que ya les dio, los catalogó como ingresos no constitutivos de renta. Entonces, en el proceso que se tenga que correr en el mes de junio del recálculo, pues claramente estos valores, al haber hecho efecto en temas de retención en la fuente y al aparecer en la nómina, pues tendrán que hacer efecto en el recálculo. Yelsi Romero. Buenos días. Quisiera saber el impacto de los aportes en FOPEP y PAVFC, así mismo en las contingentes. Buen día, Yelsi. Como cambia la depuración de la retención en la fuente, teniendo en cuenta este aporte COVID-19 como ingreso no constitutivo de renta, así mismo cambia el cálculo de la retención contingente para este caso, en el programa que mencionas, en KNM PAVFC. También nos pregunta Janet Pinzón: ¿esto solo aplica para empleados públicos? ¿Las empresas privadas podemos ahora omitir la parametrización? La respuesta ya es sí. Sí, se puede omitir la parametrización, se deben actualizar los campos y o tablas, pero no requiere realizar parametrización el Digiflag 195 y 196. Este Digiflag por default va a ir en 0, para que pues lo tengan en cuenta. Entonces, pues obviamente el decreto es claro en que solamente va para empresas del sector público. Diana Herrera: ¿la aplicación se hace para un pensionado de una entidad privada y cómo sería? Respuesta: se tendría que realizar la parametrización respectiva, creando los conceptos de aporte voluntario obligatorio en la base. Se asocia a la mesada pensional y los conceptos que como empresa tomen como salario para la depuración de rangos para que realice el descuento correspondiente. Sería la respuesta de Ana. John Freddy Díaz: buen día, a la fecha no hemos efectuado el incremento salarial correspondiente a este año. El porcentaje del impuesto obviamente es diferente antes y después. ¿Eso lo controla el sistema al momento del retroactivo? Bueno, el programa KNM ARET 1, que se envía en el hotfix, realiza el recálculo de la retención, pero el impuesto solidario no se debe recalcular. La norma habla del abono en cuenta del mes, es decir, cuando se realiza el pago del retroactivo. Es decir, si el pago se realiza de mayo a julio, en el mes correspondiente realizará la validación del aporte obligatorio, también de la depuración con el cambio del decreto. Digamos que ahí, John, hay un tema pues netamente normativo y la norma es clara en que nos dice que es cuando se haga el abono o el pago. Entonces, digamos que en ese caso, pues, cuando se hace el pago del abono, sea mayo o sea junio, pues si no ha habido cambios en el salario, pues ese será el valor a generar por impuesto. Nelson Reyes: hola, buen día. ¿Los conceptos de ingreso son todos o solo aplica para algunos conceptos específicos?
teniendo ya en cuenta los pagos que se hacen semestralmente. Bueno, la respuesta de eso, Nelson, es que el decreto 568 aclara que ninguna prestación social se tiene en cuenta para definir la base de aporte voluntario u obligatorio del COVID-19. Es decir, ingresos diferentes a prestaciones sociales, ya lo que defina la empresa como salario. Entonces, digamos que esto es muy discrecional de la empresa, definir lo que es salario. Yo creo que esta es ya la última respuesta, es de Patricia Valdés. En el caso de la pregunta de Diana Marcela Salazar, si la bonificación tiene carácter salarial, ¿sí debe tenerse en cuenta? Pues la respuesta es que sí, pero deben validar si el pago es esporádico, ejemplo, semestral o anual. El decreto habla que estos no se tienen en cuenta para la base del aporte COVID. Entonces, dando un poquitico más de claridad, el decreto en cuanto a los pagos y la periodicidad de los mismos contempla los pagos que están dentro del mes, que hacen parte de los pagos normales que se hacen a la persona. Si casualmente o por periodicidad de pagos resulta que en junio cae una prima que la pagan anualmente o un quinquenio o ese tipo de pagos, pues estos no estarían incluidos para la depuración, para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, creo que estas eran todas las preguntas que teníamos en este webinar. Primero, pues les quiero agradecer a todos los asistentes. Pues desde Digital siempre procuramos que compartir los cambios que tenemos en el aplicativo, y más que compartirlos como parte de nuestras obligaciones contractuales, es que haya la mayor claridad entre nuestros clientes, para que haya un uso adecuado de la herramienta. Entonces, nuevamente les doy las gracias por haber asistido a este webinar y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.